Capítulo 43. Los aspectos de Raven. Azaralmetrión Cintos. Calma. Estaba tranquila. Era dueña de sus emociones. Tenía el control. Nada se lo arrebataría. Ni dentro ni fuera. El tiempo pasaría. El mundo cambiaría a su alrededor. Y a pesar de todo, Raven mantendría la misma homeostasis. Tenía que hacerlo. No había otra opción. Raven en la Tierra había cambiado muchas cosas. Ahora tenía amigos. Personas que disfrutaban de su compañía, personas que no, con razón, desconfiaban de su mera presencia. Un lugar al que llegaría a llamar hogar. Y su nuevo deber, sin duda, nunca era aburrido. Pero aún había más cosas que seguían igual. Su herencia y linaje eran una maldición que la atormentaba constantemente en mente, cuerpo y espíritu. La amenaza de su padre demoníaco se cernía sobre ella. Ahora, más cerca que nunca. Y como siempre, se vio obligada a restringirse drásticamente. Siempre incapaz de permitirse sentir, de vivir, por miedo a las brechas que tales acciones abrirían en sus defensas. No era una existencia sana. Incluso Raven lo veía. Constantemente se resistía a sus estrictas restricciones. Su alma estaba encadenada por las emociones que tanto buscaba controlar. Pero era la única manera. La única forma en que Raven podía estar segura de que el mundo a su alrededor estaría a salvo. Su padre era un peso insoportable que jamás abandonaría sus hombros. Había vivido con miedo de él desde que tenía memoria. Había dedicado gran parte de su vida a frenar su influencia sobre ella, a desviar su control. Mientras él viviera, jamás se libraría de él. Lord Trigon, el conquistador diabólico del cosmos, tenía planes para su hija. Ambiciones. Ambiciones en las que Raven no quería participar. Desde que su madre le contó la verdad, Raven juró no dejar nunca de luchar contra su padre. Nunca lo dejaría vencer. Toda su vida, Raven había oído hablar de la devastación y la ruina que él sembraba. Aprendió del mal que lo constituía. Su padre no era solo un monstruo. Era el rey de los monstruos. Y parecía que Raven existía únicamente para contener su insidioso poder. Era una existencia cruel y ridícula. Quizás la más cruel de todas. Una hija, no destinada a continuar el legado de su padre, sino a resistirlo hasta que todo lo demás se desvaneciera. Hasta convertirse en nada más que un cerrojo que retenía el mal y el pecado. Su propósito dejó a Raven vacía. Apenas más que un recipiente que detestaba ser llenado. Un engranaje que se resistía a ser usado. Por mucho que se esforzara por redimirse, Raven sentía que jamás sería limpiada del pecado original de su vida. Nacida de la violación, el engaño, el odio y el pecado, Raven no estaba simplemente maldita. Era la maldición, amenazando eternamente con corromper todo lo que su repugnante linaje tocaba. En su habitación de la Torre de los Titanes, Raven meditaba. Flotaba a unos 30 centímetros de su cama, sentada con las piernas cruzadas y envuelta en una oscuridad reconfortante. Era una excusa pobre para un santuario. Pero era suyo. Un símbolo de su libertad actual, por mucho que una fachada dijera que realmente era libertad. Y dentro de la propia Raven, su palacio del alma, fuertemente encerrado y encadenado. Una sombra de emoción personificada se burló. Genial. Otra maldita fiesta de autocompasión. Raven abrió los ojos, no para mirar hacia afuera, sino hacia adentro, mirando sus emociones directamente a la cara. Tu comentario es innecesario, Pasión. No me estás ayudando en absoluto. Pasión la miró fijamente. Bueno, quizá no tendría que ser inútil si no fueras tan aguafiestas todo el tiempo. Sí, estoy con Pasión. Gritó Rabia. Esto es una puta mierda. Nunca podemos hacer nada. No nos dejas salir. Nos ignoras. Somos tú, zorra. No puedes encerrarnos así. Raven asintió. Eres yo. Así que sabes exactamente por qué puedo encerrarte así. Y que no solo es necesario. Es vital. No te culpo, Self. Cantó la felicidad alegremente. Sé que las cosas están difíciles ahora mismo, pero lo superaremos juntos. ¿De verdad estamos juntos si todos somos una sola persona? Preguntó Lacia arrastrando las palabras. Que te jodan. No soy como esa zorra feliz. Gritó Rage. No puedo. No podemos llevarnos bien todos. Balbuceó Timidity. La pereza hizo una mueca. O al menos no grites tanto. No hace falta gritar, amigo.
Aquí todos estamos en la misma alma. Raven ignoró sus emociones conflictivas, respirando profunda e innecesariamente en su interior. Tranquila. Azaralmetrión Cintos. Control. La pasión no se unía a las demás sombras. Era casi extraño que a menudo fuera la más razonable de las emociones de Raven. Incluso cercana. La pasión parecía contener la mayor parte de la personalidad de Raven. Raven imaginaba que si no se contuviera tanto, sería una persona intensa y apasionada. La sombra del espejo clavó en Raven una mirada penetrante. No podemos seguir así eternamente. Lo sabes. Es insostenible. Cualquier otra opción es imposible. Afirmó Raven rotundamente. Sí, esa vieja discusión. Passion puso los ojos en blanco. Esto no va a durar, ¿sabes? No podemos seguir viviendo así. Necesitamos ser libres. Imposible. ¿De verdad? ¿O simplemente has renunciado a otras opciones? No me he rendido. Seguiré haciendo lo que sea necesario para resistir a Trigon. Has dejado de buscar un camino mejor. Solo meditas en tu santuario y te pudres en tu interior. El control es el único camino a seguir. Patético. Resignarse es como rendirse. No avanzamos en absoluto. No intentes mentirme. No te mientas a ti mismo. No somos más que una cáscara vacía como esta. Una que no sabe cuándo morir. Estás siendo duro a propósito para intentar hacerme daño. No lo dices en serio. No somos suicidas. Si solo puedes decir eso, el bar está en el infierno. ¿Cuánto tiempo más podemos seguir así, Raven? Hasta el tiempo que sea necesario. Su intercambio murió con pasión ardiendo en su pasión. Raven no era inmune. Podía sentir las emociones como si fueran suyas. Lo eran. Pero un control férreo las categorizó, impulsándolas hacia pasión en un círculo vicioso de refuerzo. A Raven no le gustaba discutir consigo misma. Pero últimamente le había estado sucediendo cada vez más. Sobre todo a medida que se acercaba su fecha límite. Mañana cumpliría 18 años. La promesa de una profecía pendía sobre su cabeza como la espada de un verdugo. El 18 aniversario de su nacimiento bien podría significar la ruina para el mundo entero. No les había contado al resto del equipo lo mal que podrían ponerse las cosas mañana. Raven sabía que estaba siendo ilógica. Irresponsable, incluso. Los titanes le habían dado un lugar al que pertenecer, pero en realidad no los conocía desde hacía tanto tiempo. Una parte no tan pequeña de ella no podía evitar temer sus reacciones. A su herencia, a la destrucción que podría traer al mundo, a los secretos malditos que ni siquiera quería guardar. Ellos la mirarían de otra manera. No podrían evitarlo. Incluso podrían odiarla. Trágicamente frágil y dolorosamente reprimida, Raven no sabía si sería capaz de soportar que sus nuevos amigos la odiaran. Todo lo que era, todo lo que representaba, todo el mal que la seguía. Una repentina y mordaz burla de Passion le dolió profundamente a Raven. Y lo hizo aún peor porque provenía de ella misma. Perra gótica angustiada. Raven se estremeció, incluso dentro de su palacio espiritual. Tranquila. Estaba tranquila. No pienses en el comentario devastador de Passion. No significaba nada. Aunque viniera de una faceta de ella misma. No había nada malo en ser gótica. Le funcionaba, ¿verdad? Y si alguien merecía un poco de angustia en su vida, era ella. Sí, la crítica de Passion era acertada, pero exagerada. No había nada a lo que Raven debiera prestar atención, nada que no supiera ya. Dejó que el autodesprecio fluyera como el agua. No debía mostrarse débil. Además, sus otras emociones ya reaccionaban lo suficiente. Rabia. Arreciaba. ¿Cómo demonios me llamaste, zorra apasionada y demasiado ansiosa? Oye, no hay necesidad de eso. Timidez tartamudeó y balbuceó. Jajaja. La pereza apenas reaccionó, sin siquiera esforzarse en deletrear el acrónimo. Passion ni siquiera miró las otras emociones, simplemente miró a Raven como si la desafiara a responder. Como me llames, también te llamarás a ti mismo. Dijo Raven, luchando por mantener su estoicismo. La pasión la fulminó con la mirada, con el calor del sol reflejado en su expresión, intensificándose a medida que hablaba. Al menos tengo el valor de ser consciente de ello. Al menos no soy la que se hunde en la lástima y la angustia. Al menos estoy dispuesta a admitir que esto está jodido si necesitamos un nuevo plan, puta.
El palacio del alma retumbaba con la pasión de Pasión. Raven lo sentía todo. Era su pasión también. Unas cuantas respiraciones profundas en el mundo real la volvieron a centrar. No negaba los puntos de Pasión. No podía. No cuando los sentía con tanta intensidad. Pero eso no hacía que nada de esto fuera productivo. ¿Crees que no lo sé?, preguntó Raven, con una voz engañosamente baja. Soy nosotros, todos ustedes. Soy las cadenas que nos mantienen unidos. Todo lo que piensan, todo lo que sienten. Lo experimenté primero. Lo sé. ¿Pero qué quieren que haga? El alma de Raven vaciló ante su franqueza. Sus clones de aspecto titilaron. Las cadenas que se había impuesto se aflojaron. Por un breve instante, Raven no pudo evitar sentirse completa. Aplastó el fenómeno tan rápido como llegó. Pero el daño ya estaba hecho. Sin que Raven y sus aspectos lo supieran, no estaba sola en su habitación. Alguien, algo, había invadido su santuario. La observaba como un depredador acechante, esperando el momento perfecto para atacar. Y con su momentánea pérdida de control, esa oportunidad perfecta se presentó. La luz en la habitación de Raven se atenuó, la magia descontrolada acompañó sus luchas internas. Con el efecto en su entorno, una figura se hizo visible. Un espíritu. La mínima sombra de un demonio. 4 ojos brillaron rojos en la oscuridad. Una sonrisa deslumbrante se extendió cuando Trigon se abalanzó sobre ella. De inmediato, Raven sintió el cambio. Un intruso atravesó las paredes de su palacio espiritual, familiar en el peor de los sentidos. Como un ariete implacable, su padre arrasó su mente. El miedo, gélido como un despertar repentino, se apoderó del corazón de Raven. Se quedó casi paralizada por un instante. Atrapada en la negación. Esto no podía estar pasando. Él no podía estar aquí. No ahora. Todavía no. Pero su pesadilla no cambió. Todo lo que temía se estaba haciendo realidad, demasiado pronto, demasiado rápido. Cuando Raven finalmente se obligó a reaccionar, la forma espiritual de Trigon había progresado dolorosamente hacia lo más profundo de su ser. No le importaba su salud, su seguridad ni la santidad de su alma. Simplemente lo impidió todo y se interpuso entre él y su objetivo de apoderarse por completo del alma de Raven, saboreando el caos, el dolor y la ruina que le había causado. Cuervo reforzó sus defensas, fortaleciendo su núcleo. Entonces atacó al espíritu intruso de su padre con todas sus fuerzas. Con una emoción abrumadora, suficiente para lobotomizar una mente sana, Cuervo resistió. Poder oscuro y magia inundaron su alma, absorbiendo todo, cualquier cosa que pudiera ayudarla a resistir. La rabia la invadió, luchando contra su padre con todas sus fuerzas. Pruébame, bastardo. Impresionante, maldito imbécil. Jamás me atraparás viva. Prefiero matarme a dejarte ganar ni un segundo. Te mataré aunque sea lo último que haga. La pasión alimentaba esa rabia. Jamás me rendiré ante ti. Lucharé. Siempre. No me vencerás. No soy tu herramienta, ni tu arma. Incluso la felicidad, la pereza y la timidez intervinieron en la defensa. Y a pesar de todo, Raven gritó su desafío para que el universo la escuchara. Poder puro latía, rugiendo en el alma de Raven. Su mente se quebró, retorciéndose y repeliendo al invasor hasta el borde del colapso. Y aunque empezó con fuerza, la carga de Trigon empezó a flaquear. Cada centímetro metafísico se convirtió en una batalla reñida. Raven empujó y empujó hasta detener a su padre. Entonces empezó a obligarlo a retroceder por donde había venido. La risa infernal de Trigon llenó la mente y el alma de Raven. Una oposición digna. No esperaba menos de mi prole. Persiste mientras puedas, hijo. Nunca vencerás de verdad. Este es tu destino. El propósito mismo de tu nacimiento. No eres más que un punto de apoyo para mis grandes ambiciones. Nunca serás nada más. Tu resistencia es temeraria e inútil. Lord Trigon no conoce la derrota. Mientras Raven lo empujaba hasta el límite de su alma, lanzó un último grito estremecedor. Vete, demonio inmundo. Te destierro. Sus emociones lo expresaron de forma más sucinta, hablando al unísono mientras las distinciones entre los aspectos de Raven se difuminaban por un momento. Lárgate de mi alma, malvada, manipuladora, incompetente, violadora mental, ladrona de almas, canalla. Raven recuperó toda su capacidad emocional durante ese breve instante de líneas borrosas. Todo lo que había dividido, compartimentado y reprimido se consolidó en su alma.
Impulsada por la emoción pura, el caos y la magia surgieron. El poder fue controlado y controlado por Raven solo por su voluntad. Ningún hechizo lo moldeó. Ninguna llamada fue mayor que su deseo más bajo. Quería que el intruso se fuera. Quería que su padre se fuera. Quería ser libre. Y la magia caótica pura respondió a esa profunda demanda. El fragmento de alma invasora fue empujado hasta el límite del alma de Raven. Fue capturado por manos de un poder superior al que podría reunir en su forma actual. Completamente en su elemento, una semidiosa en todo menos en el nombre, Raven tomó esas manos, tomó ese poder y lo apretó. Con un grito visceral y maldito, un fragmento del alma de Trigon estalló, borrado de la existencia para siempre. Sus luchas internas no se mantuvieron tan internas en absoluto. Para su entorno inmediato, la invasión de Trigon fue un evento cataclísmico. El poder de Raven arrasó más allá de los límites de su alma. Imparable, intocable y absolutamente abrumadora, una vorágine de energía caótica se arremolinaba alrededor de su forma física. Un reflejo del alma de Raven. Su habitación, su santuario, fue destrozada por vientos huracanados de poder y magia. Todo lo que había llegado a atesorar durante su tiempo en la Tierra quedó destrozado y destrozado a partes iguales. Los efectos devastadores de la rebeldía de Raven no fueron fáciles de limitar. Los demás residentes de la Torre del Titán tuvieron un repentino y brusco despertar al ver cómo su hogar era destrozado por dentro y por fuera. Los muros se derrumbaron. Pisos enteros fueron arrancados por las tablas. Techos y soportes se derrumbaron por completo debido a un poder impío. El resto de los titanes se vieron obligados a explotar sus poderes para escapar de la devastación. Vic se despertó sobresaltado y maldijo al verse obligado a salir de la cama a toda prisa. Damián, tras haberse quedado despierto hasta tarde trabajando, se puso alerta al instante, interpretando la situación como los escenarios catastróficos que su padre le había inculcado. Cory y Garfield se encontraban en una situación similar a la de Damián, aunque se habían quedado despiertos para divertirse en lugar de trabajar. Aún así, se vieron obligados a escapar rápidamente de la torre en ruinas. Una vez que los jóvenes titanes estuvieron a salvo fuera de los escombros, se reunieron y evaluaron la situación. Inmediatamente, notaron que faltaba un miembro de su equipo. No tuvieron mucho tiempo para organizar el rescate antes de que se revelara el papel de Raven en la destrucción. Raven flotaba con las piernas cruzadas como si simplemente meditara en el ojo de la tormenta. Los escombros se arremolinaban a su alrededor, arrastrados por poderosos vientos mágicos. Todo su cuerpo brillaba como si lo hubieran prendido llamas púrpuras. Mientras la destrucción se extendía y la torre se derrumbaba, la figura de Raven, paradójicamente tan pacífica y tan torturada a la vez, flotó hasta el suelo. Los chicos tuvieron que contener a Cory para que no corriera de inmediato a ayudar a su amiga. Incluso cuando los escombros comenzaban a asentarse, el poder emanaba de Raven en grandes oleadas. Un relámpago sacudió la tierra y el cielo cuando Raven dio su último empujón, borrando una parte de su padre de la existencia. Solo entonces la vorágine que la rodeaba comenzó a calmarse. Los vientos cesaron. El poder regresó al alma de Raven. La gradual ausencia fue casi melancólica. Desgarrada y torturada, el repentino final atormentó las crudas y desgarradas emociones de Raven. Cuando finalmente abrió los ojos, se encontró con una ruina desdichada, rodeándola como un recordatorio del daño que la seguía como una sombra. Su santuario había desaparecido. El hogar que había construido allí también. Se derrumbaba como si nunca hubiera existido. Destruido sin posibilidad de defensa. Una cruel advertencia de que nunca estaría a salvo. Su padre podría alcanzarla en cualquier momento. Todo lo que conocía y amaba, convertido en un recuerdo temporal y fugaz por la amenaza que siempre se cernía sobre ella. Mirando a su alrededor, a su hogar en ruinas, con las emociones calmadas por una vez gracias a la herida fresca y cicatrizante de la invasión de su padre, Raven lloró. Lágrimas lentas, casi engañosamente suaves, resbalaron por sus mejillas. Su control y estoicismo habituales se desvanecieron como uno. Solo quedó una joven dañada y rota, agotada por el peso que había soportado desde su nacimiento. Con el peligro aparentemente pasado y su amiga llorando, nada pudo detener a Cory de correr al lado de Raven. Una oleada de afecto alienígena la atrapó, envolviéndola en un fuerte abrazo. Podía sentir la preocupación y la compasión de Cory. Y con un sollozo ahogado, Raven no pudo evitar devolverle el abrazo como si fuera su único sustento. Los chicos también se acercaron.
Había confusión y preocupación en sus almas. Pero Raven no podía ver el miedo y el odio que había estado teniendo. Ella era simplemente su amiga, herida y necesitada de apoyo. La aceptaron por completo, incluso con la destrucción que había causado en su hogar. Chicos. Susurró Raven, con la voz ronca y llena de emoción, algo que sus amigos jamás le habían oído decir. Necesito ayuda. Siempre estaré a tu lado, amiga Raven. Declaró Cory, reacia a oír lo contrario. Big le puso una mano reconfortante en el hombro, ofreciéndole su apoyo incondicional. Lo que sea, chica. Solo dilo. Sí, eres nuestro amigo. No te vamos a abandonar por un pequeño daño como este. Añadió Garfield. Eres uno de nosotros. Dijo Damián con firmeza. Eres parte del equipo. Tus problemas también son nuestros problemas. Yo. Raven titubeó por un instante, una parte irracional de ella se negaba a compartir la carga. Se deshizo de esa parte, con la convicción fortaleciéndose al sentir la convicción compartida de sus amigos. Nací con una maldición. No de mí ni de mi alma. Sino de mi familia. Soy Raven. Hija de Trigon el Terrible. Mientras Raven compartía su historia, su alma se aligeraba con cada palabra. No se molestó en controlar sus emociones como siempre. ¿De qué serviría si Trigon parecía poder alcanzarla sin importar nada? Cada aspecto de ella misma fue el centro de atención en algún momento. Su rabia y su odio. Su timidez y su miedo omnipresente. Su pereza y su falsa satisfacción con la situación. Su felicidad al encontrar un lugar en el equipo. Su pasión. Una esperanza inquebrantable de que las cosas pudieran mejorar. Hizo hincapié en lo desesperada que era su situación. En el poder infernal de su padre y en lo condenado que estaría el mundo si se salía con la suya. Quizás era una especie de último recurso para disuadirlos, un último intento de alejarlos por su propio bien. No funcionó. Ni siquiera un poquito. De hecho, la convicción que sentía de cada uno de sus amigos solo se hizo más fuerte. En realidad, Raven no debería haber esperado menos. Y la mayor parte de sí misma se alegró de que su último intento de autodesprecio y baja autoestima estuviera condenado al fracaso. Sus amigos eran héroes, comprometidos a apoyarla hasta el final, fuera lo que fuera. Maldita sea. Murmuró Big después de que Raven terminara su maldita historia. Tu padre es un desastre. Incluso Garfield fruncía el ceño, una expresión muy distinta a la habitual. En serio, Ray. Qué mala onda. No tenía ni idea de que estuvieras pasando por todo eso. Tío, me siento fatal por no haberte ayudado antes. Qué terrible. Exclamó Cory. Los problemas con papá ni siquiera lo abarcan. Raven no pudo contener un bufido divertido y lloroso ante eso. Sí, mi situación tiene consecuencias un poco más devastadoras que las que suelen venir con los problemas paternos. Un ceño fruncido nubló la expresión de Damián, ya absorto en sus reflexiones y planes. La contingencia que había planeado no funcionará. Subestimé enormemente el peligro que representaba tu situación, Raven. Todo esto podría estar por encima de nuestras posibilidades. ¿Podría? Se burló Vic. Raven dijo que este tipo aterrador ya había devorado galaxias. Galaxias, Damián. No hay nada de podría. Si intentamos lidiar con esto solos, estamos perdidos. Demonios, incluso la liga entera podrían no tener ninguna oportunidad. No quiero cambiar de tema. Intervino Garfield. Pero también necesitamos un nuevo alojamiento ahora. A Raven le dolió el corazón al ver lo que les rodeaba. Mierda, chicos, lo siento mucho. Tonterías, amiga Raven. Cory negó su disculpa con el ceño fruncido. No tienes la culpa y no te culpamos. Nos alegra mucho que estés a salvo. Damián frunció el ceño aún más. Sí, tendremos que reubicarnos. Y tomamos nota de tus preocupaciones sobre el nivel de amenaza de Trigon, Vic. Necesitaremos un gran apoyo. Ojalá hubiera una manera de resolver ambos problemas a la vez. Como si sus palabras fueran escuchadas por algo superior, una puerta se formó entre los escombros de la torre del Titán. El Genius Loci de cierto bar había empezado a disfrutar vigilando a sus clientes, incluso cuando no estaban en su dominio. La puerta ya había estado cerca, en la misma ciudad. Ahora, simplemente se desplazó unos kilómetros por su apertura, gracias a la floreciente voluntad del Genius Loci. Un letrero que decía callejón sin salida.
Apareció de repente sobre la puerta que aparecía repentinamente. Raven se sobresaltó ligeramente ante el repentino despliegue de magia. Algo casi incognoscible la observaba desde el otro lado del portal. Un poder como ningún otro que Raven hubiera conocido jamás llenó el área circundante. Tranquilizador. Aceptante. Inevitable. No estaba sola en su sorpresa. Garfield se giró para mirar la puerta en cuanto apareció. Algo en ella lo llenó de cautela, instintivamente, a un nivel básico. El reino animal dentro de él guardó silencio por primera vez desde su empoderamiento. Respetuoso. Como si se inclinara ante un fin que toda la vida sabía que llegaría tarde o temprano. ¿Qué demonios es eso?, exclamó, señalando la puerta innecesariamente. Damián examinó la puerta. El letrero que la cubría despertó en sus ojos algo familiar y casi emocionado. Ah. Esa sería quizás la mejor solución a nuestros problemas actuales. ¿El fin ha muerto? Cory revolvió la letra del cartel con su habitual encanto. No lo entiendo. ¿Cómo puede ser que la puerta sea un callejón sin salida? ¿No ofrecería otra opción de viaje? Eso. Big levantó un dedo en señal de protesta, pero lo soltó al instante. No, tienes razón. Una puerta suele ser justo lo contrario de un callejón sin salida. El callejón sin salida es el nombre del establecimiento al otro lado del portal, informó Damián con rotundidad. Oh. Cory gruñó al darse cuenta. Eso tiene más sentido. ¿Y conoces ese callejón sin salida, amigo Robin? Damián asintió. Sí. Allí podremos conseguir toda la ayuda que necesitemos. El señor cantinero es más que capaz de lidiar incluso con esta amenaza. ¿Cómo?, preguntó Raven con voz ronca. ¿Cómo puede un camarero esperar enfrentarse a mi padre? No lo hagas. No me hagas ilusiones, Damián. Damián le sostuvo la mirada, con una convicción férrea en sus ojos. No miento, Raven. Ni exagero. Si el señor cantinero considera que vale la pena abordar tu problema, está prácticamente resuelto. Raven miró hacia la puerta del callejón sin salida. El extraño e incognoscible poder calmó sus preocupaciones. Alimentaba una pequeña chispa de esperanza en su alma. Algo prometía que todo estaría bien al final. Miró a Damián a los ojos y asintió temblorosamente. De acuerdo. Confío en ti. Damián asintió de vuelta. Te prometo que estaré a la altura de la confianza que has depositado en mí. Haré todo lo posible para asegurarme de que el señor cantinero te escuche. Ánimo, Raven. La salvación está al otro lado de esa puerta. Raven percibía su convicción con la misma facilidad con que percibía su propia esperanza y miedo. Percibía su fe, tan seguro de todo lo que decía. Hasta donde él sabía, todo lo que prometía era cierto. Hasta donde él sabía, esta puerta del callejón sin salida cambiaría su vida por completo. Raven no pudo evitar que su esperanza se encendiera gracias a su fe firme y segura. Incapaz de soltarse del abrazo de Cory, Raven avanzó flotando. Paso a paso figurativo hacia la puerta. Hacia su futuro. Cory flotaba con ella, un apoyo constante. El resto del equipo, sus amigos, se unió a su esperanzado viaje. Aunque uno de ellos estaba notablemente menos entusiasmado que los demás. Entonces. Garfield dudó. ¿Tenemos que pasar por esa puerta? ¿Esa puerta? ¿Qué te pasa, hombre?, preguntó Dick. Garfield se estremeció involuntariamente, mirando la puerta del callejón sin salida. No sé, es que me pone de los nervios, tío. Se siente como la muerte o algo así. Damián se rió entre dientes por alguna razón, pero no dijo nada más. Bueno, aguanta, hombre. Raven nos necesita. Le recordó Vic. Sí. Garfield respiró hondo y empezó a caminar hacia la puerta con los demás. Sí. Te cubro las espaldas, Ray. Aunque este callejón sin salida me haga sentir que debería estar dando vueltas y enseñando la panza. Incluso con Raven dando el primer paso, Damián fue el primero en llegar a la puerta. Bajo su férrea convicción, sus emociones eran extrañas. Había una emoción sincera, casi infantil. Un anhelo por algo que había dejado de lado por el deber. El callejón sin salida. Devolvió ese anhelo a la superficie. Raven nunca había sentido emociones así. Damián se detuvo antes de abrir la puerta. Hay algo para lo que deben estar preparados. El callejón sin salida es un establecimiento neutral.
Por favor, no disparen a los villanos. ¿Qué pasa ahora? Vic parpadeó. Damián simplemente asintió. Precisamente. Y con eso, abrió la puerta y entró directamente al callejón sin salida. Sus compañeros no tuvieron más remedio que seguirlo. Cory, curiosa. Vic, confundida. Garfield, comprometido, pero aún un poco indeciso. Y Raven, con una esperanza indescriptible. En cuanto Raven cruzó el umbral, fue alcanzada por un dominio de magia y conceptos. La asaltaron y la recibieron con igual calidez. Era un lugar único que había conocido. Ni siquiera Azarat, una dimensión completamente distinta, podía compararse. El bar estaba lleno de vida. Y se alegraba de verla. La invitaba como a una invitada. Le ofrecía cortesía y hospitalidad. Y luego estaba la magia. En el aire, impregnando las paredes. Era un dominio genuino. Como lo que había estado construyendo poco a poco en su santuario antes de esta noche. No, mejor. Mejor de lo que Raven pudiera aspirar a lograr con su actual conocimiento metafísico. La magia que lo rodeaba la dejó casi atónita. Un lugar para detenerse y descansar. Un lugar para la neutralidad y la camaradería. Un lugar donde los viajes llegaban a su fin. Los demás estaban igual de atónitos. Pero en su caso, no era por la magia del callejón sin salida y su dominio. Estaban atónitos por la inmensidad del espacio dentro del callejón sin salida. Paredes demasiado separadas para cualquier construcción razonable. Una barra que parecía estirarse y retorcerse sobre sí misma como una cinta de Muse. Causas y efectos que simplemente no cuadraban mientras las bebidas eran servidas por manos invisibles incluso antes de ser ordenadas. Y luego había que considerar a los clientes del callejón sin salida. Era un elenco diverso, como siempre en el callejón sin salida. Ciudadanos comunes y, obviamente, criminales, ocupaban la mayor parte del espacio. Algunos de los villanos más conocidos de Gotham se sentaban tranquilamente en la barra, bebiendo y charlando como si fueran viejos amigos. Incluso Deathstroke, el mercenario villano con el que los titanes habían luchado la noche anterior, estaba allí, disfrutando inofensivamente. Levantó una copa en un cordial saludo al ver a los titanes. ¿Qué es este lugar?, preguntó Garfield con asombro e incredulidad. Parece que entramos directamente en la dimensión desconocida, murmuró Vic. Ah. Cory ladeó la cabeza con curiosidad. ¿No es normal esto en los barrotes de la Tierra? No, estrella. Dijo Raven, con voz queda y atónita. No, no lo es. Damián ignoró el asombro colectivo y se acercó a la barra con una familiaridad que denotaba su familiaridad con aquel lugar imposible. La que da palmaditas exquisitas en la cabeza. He vuelto. La mujer detrás de la barra, hermosa de una manera que resultaba cautivadora y cercana a la vez, le sonrió a Damián. Hola, Damián. Me alegra verte de nuevo. Hacía tiempo que no volvías. Te extrañábamos. Los villanos del bar también saludaron a Damián como si fuera un viejo amigo. Era completamente diferente a lo que esperaban los titanes. Eran villanos infames. Y Damián era el principal compañero de su mayor rival. Aún así, todos lo saludaron con un cariño extrañamente simple. Genial. Dos Caras puso los ojos en blanco. El pequeño Munchkin de la muerte ha vuelto. El pequeño diablo ha vuelto. Banner retumbó tras su máscara característica. Estuvo bien mientras duró, chicos. Dijo el pingüino. Pero si Robin se queda, será mejor que empiecen a empacar pantalones de repuesto. Maldita sea. Un idiota suspiró. Nunca me acostumbraré a sus sustos. De verdad. Coincidió otro. Este petirrojo es, sin duda, el más aterrador con el que te puedes topar en un callejón oscuro. Es porque aún es muy pequeño. Añadió un tercero. Alguien de su tamaño no debería estar acechando a la gente desde las sombras con una espada. No está bien. Lo hace sentir como un muñeco Chucky heroico de la vida real. Pequeña Dami. Chilló Catwoman emocionada, levantándose de un salto con pies un poco temblorosos. ¿Viniste a visitarme? ¡Ay, qué buen chico! Siempre has sido mi favorito, ¿sabes? SHHH. No se lo digas a los demás. Ella se acercó para abrazarlo, pero Damián la detuvo con un atomizador que llevaba en su cinturón precisamente para eso. Mal, tía Selina. Abajo. Y deja de echarle algo a tu leche especial. A nadie le gusta un gatito borracho. Tu padre sí lo hace.
ronroneó Catwoman con una risita. Damián le dio otro rocío por eso, con una expresión más muerta que la muerte. Se volvió hacia la mujer de una belleza mortal detrás de la barra. ¿Puedo hablar con el señor cantinero? Necesito su ayuda. Hola, Damián. ¿Qué pasa? Entonces apareció él, entrando en escena tras la barra. Y a Raven se le hizo un nudo en la garganta. Dios mío. Era trascendental. Al instante, captó toda la atención de Raven. Era perfecto para ella, como si hubiera sido creado para ella. El cabello plateado y despeinado. Esos ojos intensos y tormentosos. Su estilo. Oscuro, gótico y guapísimo. Y no era solo su apariencia. Él era ese algo más grande que Raven había sentido desde el otro lado de la puerta. Estaba íntimamente conectado con todo el callejón sin salida. Era su dominio, su poder, lo que Raven estaba disfrutando tanto. Había algo más en él. Una fuerza de personalidad y de identidad que Raven apenas podía comprender. Y el poder. Dios mío, el poder. Lo sentía en lo más profundo de su alma. Incluso una pequeña muestra de ello le producía un hormigueo en todo el ser. Los aspectos emocionales de Raven volvieron a la vida solo para susurrarle enamoramiento en los oídos. ¿Cómo demonios puede alguien ser tan buen horro? Exclamó Rage. ¿Crees que le gustan los abrazos? Preguntó Pereza arrastrando las palabras. Guau. Es súper guapo. Tengo muchas ganas de conocerlo, hablar con él y conocerlo mejor. Gritó la felicidad. Dios mío. ¿Por qué me intimidan tanto todos los chicos góticos guapos? Gimoteó Timidity. Precioso, perfecto. Y si Damián tiene razón, es la única persona que puede resolver nuestros problemas con papá. Lo necesitamos. Ronroneó Pasión. Oh, mierda. La propia Raven exhaló muy silenciosamente mientras esos ojos tormentosos se volvían hacia ella y el resto de los titanes. Estoy jodida. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.